En el anterior vídeo hemos creado un script que en parte nos podría servir como función propia para realizar ciertas operaciones. ¿Cómo podremos definir formalmente ficheros que serán funciones por parte de los usuarios? La primera línea del fichero creado .m deberá de tener la siguiente forma, donde nombre es el nombre de la función, entre corchetes y separado por coma van los valores de retorno, si es que hay más de uno, y entre paréntesis también separados por coma, si es necesario, los argumentos. Lo entenderemos mejor con un ejemplo. Crearemos una función que nos calcula la hipotenusa de un triángulo. Escribiremos la palabra función con la variable que contendrá el valor que devolverá la función, a continuación el nombre de nuestra función fhipo y los dos argumentos necesarios que deberemos de pasarle para que pueda funcionar. Si guardamos y llamamos a la función fhipo, con los dos argumentos nos calculará la hipotenusa. Las funciones pueden no tener argumentos de entrada, variables con las que trabajar, o no tener argumentos de salida, o expresar un resultado, sino que sean funciones que realicen operaciones internas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a abrir la función fsuma L3, que nos calcula la suma de los cuadrados de los tres argumentos. Si os habéis fijado, hemos añadido varias líneas de comentario explicando el funcionamiento de nuestra función. Ya explicamos al principio del curso que en la programación profesional debemos de documentar todos nuestros programas y por ende también nuestras funciones. El añadir estos comentarios a nuestra función posibilitará que cualquier usuario, una vez creadas estas funciones, pueda escribir help y el nombre de la función para que nos muestre por pantalla esa información almacenada y así saber de antemano o sin necesidad de abrir el fichero o función qué es lo que realiza o los parámetros que necesita para funcionar. Si deseamos también crear comentarios sobre los comandos utilizados internamente, pero que no queremos que se muestren como parte de esa ayuda, deberemos de separarla de los comentarios iniciales. Entre las características que tendremos que tener en cuenta con las funciones son las siguientes. Una función no puede modificar nunca los argumentos que recibe de cara al entorno que ha realizado la llamada. Los resultados de una función se obtienen siempre a través de los valores de retorno, que pueden ser múltiples y o matriciales. El número de argumentos, como el de los valores de retorno, no tienen que ser fijos, dependiendo de cómo el usuario llama a la función. Dentro de la función, los valores de retorno deben de ser calculados en algún momento. No hay sentencia return obligatoria, como en C, C++ o Java. De todas formas, no hace falta calcular siempre todos los posibles valores de retorno de la función, sino solo los que el usuario espera obtener en la sentencia de llamada a la función. Las variables definidas dentro de una función son variables locales, son inaccesibles desde otras partes del programa y tampoco interfieren con variables que pudieran tener el mismo nombre en otras funciones o partes del programa. Para que las funciones tengan acceso a variables que no han sido pasadas como argumento, es necesario que sean declaradas como variables globales. Es frecuente utilizar el convenio de usar para las variables globales nombres largos, más de 5 letras, y con mayúscula. Toda función tiene asociadas dos variables intrínsecas, llamadas nagging y nagout, que representan respectivamente el número de argumentos y el número de valores de retorno con los que la función ha sido llamada. Dentro de la función, estas variables pueden ser utilizadas como el programa desee. La ejecución de una función termina cuando se llega a su última sentencia ejecutable. Si se quiere forzar el que una función termine de ejecutarse, se puede utilizar la sentencia return, que devuelve inmediatamente el control al entorno de llamada. Veamos un ejemplo, con la función divide 10. En este ejemplo, podemos ver cómo chequeamos el argumento que introduce y en caso de que sea 0, evitamos la división y devolvemos un texto. En el caso de que no sea un número, también salimos de la función sin realizarla. Llegados a este punto, podríamos preguntarnos, entonces, ¿en qué se diferencia un fichero de script y una función si los dos realizan lo mismo?
La diferencia radica en que las variables que utilicemos dentro de las funciones, aun llamándose igual que algunas de las que tengamos ya definidas en nuestro entorno, no van a variar, mientras que si ejecutamos un script, estas sí que cambian. Podemos introducir en memoria dos variables a y b. Abrimos nuestra función fipo y nuestro fichero script para ver que en la práctica hacen lo mismo. Si vamos a la función fipo, visualizaremos que trabaja con dos variables, llamadas también a y b. Si lo ejecutamos, veremos que nos pedirá por pantalla los dos operandos para realizar la operación, y utilizará estas dos variables internas y propias de la función para trabajar. Si volvemos a llamar a nuestras variables globales, veremos que estas no han cambiado. Sin embargo, si vamos a nuestro script fipo scripts y lo ejecutamos, veremos que también recurre a dos variables a y b para almacenar nuestros operandos. Pero a diferencia de la función, estas variables a y b son las globales y serán afectadas en su contenido. Por tanto, deberemos de prestar mucha atención cuando trabajemos con estos scripts. Esta es la diferencia entre trabajar con variables globales y locales, y cómo las funciones no interfieren en su codificación interna al funcionamiento general de nuestro programa, y solo modificará, si se requiere, a los argumentos que le pasemos para operar.